Buenas tardes, amigos del Ciudadano México. Bienvenidos otra vez a esta serie de entrevistas que hemos estado haciendo con personajes de la política nacional, de la política local, explorando y venciendo un poco el ruido de tantas noticias que hay, entrándole a la ideología, a las ideas programáticas que tienen para México, la visión para México de diferentes actores políticos. El día de hoy estamos con el doctor Carlos Alberto Figueroa Ibarra, exsecretario de Derechos Humanos del CEN, del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, del 2015 al 2021, doctor honoris causa por la Universidad de San Carlos en Guatemala, guatemalteco, poblano por adopción y académico en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Doctor, ¿cómo está? Muy bien y muchas gracias por esta oportunidad, estimado Julián. Perfecto. Doctor, ¿qué me faltó decir sobre usted? ¿Quién es Carlos Ibarra? Bueno, yo soy un sociólogo especializado en sociología de la violencia y en procesos políticos latinoamericanos. Y mi especialidad en la violencia es porque también soy un sobreviviente de la dictadura militar guatemalteca. Mis padres no lo fueron asesinados el 6 de junio de 1980. Y esto es algo que repito yo constantemente para que la memoria prevalezca. ¿Y cómo estuvo? Cuéntanos un poco más acerca de su experiencia en la dictadura guatemalteca. Bueno, pues lo que sucedió fue que Guatemala se vio arrastrada en el contexto de todo el estallido revolucionario que se observó en Guatemala después del triunfo de la revolución nicaragüense en 1979 y hubo un alzamiento popular revolucionario en Guatemala que fue contenido por la dictadura militar guatemalteca a través del uso del terror. Yo era profesor de la Universidad de San Carlos de Guatemala en aquel momento, en un contexto en el que en el lapso de 3 años fueron asesinados aproximadamente unos 400 universitarios, entre maestros, estudiantes y trabajadores administrativos. Yo formé parte de una lista de amenazados de muerte de 7 personas amenazados por un grupo paramilitar que se llamaba Ejército Secreto Anticomunista. De esa lista de 7 fueron asesinados 3 y 4 sobrevivimos. Y así fue como vine aquí a parar a Puebla en 1980. Tengo 43 años de estar viviendo aquí en Puebla, o sea que soy más poblano que todos los que están aquí en esta sala. ¿Y cómo terminó cayendo la dictadura guatemalteca? Bueno, finalmente se llegó a un acuerdo de paz en 1996 que empezó a encauzar al país en una democracia. El problema que tenemos ahora es que esa democracia que fue obtenida a través de los acuerdos de paz, hoy se encuentra seriamente amenazada porque ha ido emergiendo en Guatemala un bloque en el poder, constituido por la oligarquía tradicional, por los sectores empresariales emergentes, por el pacto de corruptos, que es como lo más parecido a la mafia del poder que se le llamaba aquí en México, y también por un grupo de narcotraficantes, además de la derecha neofascista, que es la parte más importante de la derecha en Guatemala. Y este bloque está ahorita en una situación muy complicada, porque como te mencionaba antes de entrar al programa, para la segunda vuelta se les coló en una segunda posición Bernardo Arévalo, hijo del expresidente Arévalo, un socialdemócrata moderado que lo impulsó el partido Semilla. Entonces están queriendo ver cómo anulan las elecciones para que Bernardo no vaya a la segunda vuelta, porque si va es muy probable que Bernardo gane. Y entrando al tema electoral, ya hace unos momentos el bloque opositor, el Frente Amplio por México, acaba de hacer la primera depuración de 33 personas que se registran, quedan ya 13, ya entre ellos los nombres más comunes que hemos estado escuchando en los últimos días, 4 punteros, 5 punteros por ahí, Enrique Lamadrid, Xochitl Gálvez. Yo te diría que en relación a eso fuera máscaras, ¿no? Porque los 13 que aparecen como 3 en realidad es una, Xochitl Gálvez. ¿Y qué representa? ¿Qué va a representar entonces ahora la oposición? Hay una contradicción aquí importante. La decisión de que sea Xochitl Gálvez la candidata de este Frente Amplio
¿Es una decisión que ya está tomada? ¿Ya sí lo Yo pienso que sí, yo pienso que sí está tomada y creo yo que es por la siguiente razón. La imagen que va a querer impulsar la oposición para 2024 es la imagen de una candidatura mujer indígena con antecedentes de izquierda, ¿no? Ella se presenta como que incluso fue trotskista, lo cual pues los propios trotskistas están diciendo que jamás la vieron por ahí, pero es muy curioso que Santiago Krill diga que él es un panista de izquierda y que también Claudio X González dice que él pues tiene elementos izquierdistas. ¿Qué es lo que está habiendo detrás de esta operación de Xóchitl? Es lo que se llama el gatopardismo, ¿verdad? La apariencia de que todo cambie, en realidad somos de izquierda, para que todo sea igual, seguiremos siendo de derecha neoliberal. Esto es expresión de la fuerza que ha adquirido Morena y sus aliados y un pensamiento progresista. Entonces, la derecha tiene que correrse un poquito hacia la izquierda para disputarle ese espacio electoral a Morena y sus aliados. Yo creo que es un objetivo del presidente, ¿no? O sea, decir, mira, a ver, si en algún momento, esperemos que ganemos el 24, dice el presidente, muy confiado que lo va a ganar, pero empezar a generar que la corriente, el pensamiento político en general, hasta de la derecha en México, se empieza a correr hacia la izquierda. ¿Eso realmente está sucediendo o es más bien un gatopardismo? O sea, entender realmente, si hay si se está corriendo un poco con Xóchitl Gálvez a la cabeza de esto, si Santiago Krill está modificando por lo menos en algo básico lo que piensa, o realmente es una simulación generalizada. A ver, ¿tú crees que Krill va a modificar su ADN? Krill es descendiente de los Krill de Chihuahua, los aliados históricos de Luis Terrazas, los puntales del porfirismo. O sea, Krill trae una prosapia derechista muy grande y yo creo que lo que pasa es que tienen que girar su discurso un poco a la izquierda y eso es lo positivo, porque quiere decir que esto revela una hegemonía ideológica del pensamiento de izquierda hoy en México, hoy por hoy, como resultado del exitoso gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y esto, que es, digamos, síntoma de una habilidad política, la política es el arte de escoger entre inconvenientes. Krill, Xóchitl, todo, Claudio X González son habilidosos y tienen que jugar a eso. Pero hay un sector de esa derecha que está muy molesto. Estoy hablando de la derecha neofascista. El Partido Republicano, la gente vinculada a Verástegui. Y va a surgir un candidato, por ahí había hablado con un amigo justamente esto, que yo veía la posibilidad de que si es Xóchitl, que yo no creo que esté tomada ya la decisión, yo creo que en una de esas puede ser Santiago Krill. Vamos a ver, sí, o a lo mejor sí va a ser Xóchitl, pero no creo que ya se haya definido, yo creo que sí tienen un proceso muy anticipado para definirlo, pero bueno, decir, pues puede surgir un candidato de ultraderecha, surgir un Vox mexicano, ¿no? Que creo que ya se tardaron en empezar a bueno, hacer eso. Ya esa corriente está instalada en el PAN. Bueno, y si el PAN postula a Xóchitl, esa corriente va a quedar sin representación. Bueno, ¿no? esa corriente está muy molesta, ya lo expresaron claramente. No les gusta porque consideran a Xóchitl, háganme ustedes el favor, la consideran una marxista. Sí, claro, no me digan que el Yunque aquí en Puebla va a apoyar a Xóchitl Gálvez para hacer... Bueno, es muy probable que si te ponen a escoger entre cualquiera de las opciones que tiene Morena, no digo cuál, ¿no? Y Xóchitl, suponiendo que esta fuera, ¿verdad? Pues esta derecha tendrá que actuar de manera pragmática. O tendrá que surgir otro candidato, ¿no? Eduardo Verástegui mismo podrá aparecer... Pues lo único que va a provocar es que va a dividir el voto de la derecha. Ojalá estaría bueno, ¿verdad? que Yo que de la derecha estaría en contra de esa división, ¿no? Ya. Por eso estuve en contra de la candidatura de Mejía Verdeja en Coahuila, ¿verdad? Porque pues eso consolidó el triunfo del PRI ahí. Y ahora, el Morena también ha tenido cierto aspecto de gatopardismo. A ver, ahí se giran un poco a la izquierda y la gente de derecha se gira un poco a la izquierda y empiezan ya a pintarse con este rostro humano, decir que son marxistas, etc. Y en Morena cada día se integran nuevos panistas. Gente que estuvo en gobiernos te voy anteriores. a decir que en Morena muy pocos decimos que somos marxistas, porque Morena además es un partido plurideológico,
Morena no se articula por una ideología. Morena se articula por un proyecto político, que es el proyecto político alternativo de nación de carácter post-neoliberal, en el cual confluimos gente de distintas ideologías. En Morena tú vas a encontrar demócratas cristianos, socialdemócratas, nacionalistas revolucionarios, demócratas liberales, marxistas, comunistas de las distintas colores, y la inmensa mayoría de la base de Morena no es ninguna de esas opciones, es López Obradorista, ¿no? ¿Y qué va a surgir cuando se acabe López Obrador? O sea, que es la gran pregunta de todos en todas las entrevistas. Esa es la gran pregunta. ¿Qué vamos a hacer nosotros el 1 de octubre? ¿Podremos transitar hacia o sea, ya en vez de que la gente sea López Obradorista, se convierta en Claudia Sheinbaumista o en noroñista? ¿O vamos a seguir basándonos en caudillismos? ¿O ya va a surgir algo más? ¿O regresará a la derecha eventualmente? Bueno, yo creo que para el 24 es difícil que regrese la derecha. ¿Sigue López Obrador ahí? Realmente la pregunta es después de que salga López Obrador. Porque López Obrador va a seguir estando en la boleta, ¿no? Aunque no va a estar, pero va a estar. Sí, claro. El reto creo que es en el 2030. Y el reto que se tiene es de aquí al 2030 construir una opción de pensamiento post-neoliberal que no esté encarnado en ninguna figura. Creo que este es el reto que tiene y es el que nos está colocando Andrés Manuel al decretar su muerte política el día 1 de octubre. Porque aunque la gente de derecha no lo crea, Andrés Manuel no va a decidir quién es el próximo candidato o candidata, ni tampoco va a ser Plutarco Elías Calles ejerciendo el poder detrás de bambalinas, ¿no? Entonces Andrés Manuel sí se va a Palenque. Sí, Andrés Manuel se muere políticamente el 1 de octubre. Bien, pues la pregunta realmente es eso. O sea, yo he escuchado a muchas personas decir, y dentro del partido también, que Andrés Manuel es autoritario y que tiene derecho a hacerlo, ¿no? Decir, pues Andrés Manuel ganó todo, él construyó todo esto, no tendría por qué andar soltando y va a imponer a Claudia Sheinbaum. Gane o no gane la encuesta. Esa es la lógica del dedazo al cual está acostumbrado. Pero diciéndolo en un buen sentido, gente que dice, a ver, porque sí, Andrés Manuel es Andrés Manuel, y no es cierto. Son morenistas probablemente que están diciendo eso, pero su ADN es priista, porque no conciben una sucesión presidencial en la que no haya dedazo. Ahora, fíjate, Julián, a mí me parece que sería una irresponsabilidad que Andrés Manuel estuviera jugando de manera vergonzante para apoyar a Claudia Sheinbaum, por ejemplo, porque esto nos pone en el riesgo de un Marcelo Ebrard irritado y que se vaya. Y nosotros necesitamos una amplia unidad para lo que es verdaderamente el objetivo que se tiene para el 2024. ¿Cuál es el objetivo que se tiene para el 2024? La mayoría calificada o lo que más se le acerque. Y para eso yo creo que lo más importante es mantener la unidad. Pero la mayoría calificada, ¿para qué? A ver, Marcelo Ebrard, yo no creo que Marcelo Ebrard traicionaría. Marcelo Ebrard, la traición es un engaño, no engaña a nadie. Marcelo Ebrard abiertamente dice que él tiene diferencias. No, pero ya lo ha dicho. Sí. Si las cosas no se juegan limpio, él se reserva el derecho de abrirse. Yo lo que me refiero es, si Marcelo Ebrard gana y llega y es el próximo presidente, yo no veo una traición. Él abiertamente dice que él tiene otro tipo de... Bueno, coinciden varias cosas, en otras cosas no. Y así lo maneja, ¿no? ¿Para qué queremos? O sea, ¿es viable la cuarta transformación aún con un gobierno más socialdemócrata? Sí, pero yo creo que están fijadas ya determinado tipo de reformas, ¿verdad? Para empezar, está fijada la reforma electoral que el presidente va a dejar plantada en el último mes de gobierno. Pero así como la reforma electoral, está la reforma eléctrica, ¿verdad? La reforma judicial, que es urgentísima, ¿verdad? Y yo diría también la reforma hacendaria, porque es importante empezar a ver que hasta el momento, hasta este momento la 4T le ha alcanzado la austeridad republicana y la lucha contra la corrupción. Pero para poder profundizar todas las inversiones estatales productivas y sociales, es necesaria una reforma tributaria de carácter progresivo. Es decir, que paguen más los que tienen más. Entonces, este es uno de los grandes retos que tenemos.
¿Qué va a suceder? Depende cómo nos vaya en el proceso electoral del 24. Y Marcelo, digamos, partiendo de la base de que él fuera el candidato, es decir, el presidente, pues tendría que asumir esa agenda que está trazada desde ya. Bien, y ahora hay una palabra que he escuchado varias veces en la entrevista y también en una columna que escuchó reciente, que es que le escribió usted recientemente, progresista o el progresismo. ¿Qué significa esto? Más bien, ¿qué debería de significar? Una palabra amplísima. Bueno, el progresismo es la forma en que aparece la izquierda hoy. Y hoy la izquierda, después del derrumbe soviético, después del auge neoliberal, de la crisis terminal de la socialdemocracia clásica, porque no solo fueron los comunistas o marxistas los que entramos en crisis, fue la socialdemocracia clásica la que entró en crisis y se quedó sin proyecto también. Después de eso, ser de izquierda es tener una voluntad posneoliberal, tratar de superar esta forma, digamos, salvaje de acumulación capitalista. Ser progresista o ser de izquierda es creer en una democracia que no se restringe solamente a las elecciones y a la participación ciudadana el día de las elecciones, sino también propugna por una participación activa y protagónica de los ciudadanos y del pueblo, en general desde abajo, en los distintos momentos de la vida política. Ser de izquierda y progresista implica no creer que la política lo hace una élite, digamos, como la que pensó Robert Michels en su libro sobre los partidos políticos, sino también es obligación y derecho de la gente de a pie. En eso consiste ser progresista y ser de izquierda. En el caso mexicano, ser progresista es creer en el cambio de régimen. Y el cambio de régimen es la trascendencia del neoliberalismo que nos heredó todo este sistema impuesto desde la Madrid, y también hacer una revolución de las conciencias. Esto es lo que Gramsci llamaba la reforma intelectual y moral. Es decir, que nosotros cambiemos, por ejemplo, que dejemos de pensar que el presidente de turno es el que con el dedazo va a elegir al próximo presidente. Tenemos que cambiar esa manera de pensar. Y es tan fuerte esa manera de pensar que Andrés Manuel nos dice, yo no voy a proceder así. Y nosotros decimos, no le creemos, hombre, está mintiendo. Bueno, y regresando un poco entonces a este tema del dedazo, ¿crees que sí hay evidencia de que Andrés Manuel ha utilizado este mecanismo de selección? Hay una percepción. A ver, las listas de diputados, la gente en sus municipios en el 2021 se le dieron quejándose de que pusieron otra vez a caciques. Sí, pero eso no es, esa es otra cosa, ese es otro problema, Julián. Y le estás preguntando a alguien que tiene una visión absolutamente crítica de eso. Por eso es que estoy yo en la Convención Nacional Morenista. Con Ackerman. Con Ackerman. Porque estamos criticando este tipo de prácticas que reproducen prácticas del pasado. ¿Qué es lo que ha pasado? En el 2018, Andrés Manuel planteó, no sé si te acuerdas tú, después de plantear que la alianza era con la sociedad, no quería ni siquiera mencionar alianza con partidos, pasó a que la alianza era con el PT. Yo estuve en el Congreso donde se decidió eso y estaba la gente muy molesta por la alianza con el PT, con una visión equivocada. En política, si no haces alianzas, no avanzas, ¿no? Luego se pasó al hecho de la frase de Berto Castillo que decía, no te pregunto de dónde vienes, te pregunto hacia dónde vas. Eso quería decir, bienvenidos chapulines. Porque obviamente los necesitábamos para poder juntar los 30 millones de votos con los cuales ganamos, porque si no nos hacían fraude. Pero de esta necesidad se ha hecho virtud ahora. Y entonces encontramos cosas que son verdaderamente aberrantes. ¿Cómo es posible que el gobernador de Puebla, que está ahí porque gente como yo estuvo luchando para que ganara Morena, con la mano en la cintura se le ocurre nombrar como subsecretario de Desarrollo Político a Ardelio Vargas, un tipo vinculado a García Luna y vinculado a las represiones en Atenco, ¿verdad? Y así podríamos multiplicar los ejemplos, ¿no?
El gran problema que tenemos es que si no ponemos un alto a esto, Morena se va a embarazar del PRI. Bueno, pero si hay alguien que pudiera poner un alto a esto es Andrés Manuel y no lo ha hecho, ¿no? No, o sea, en casos muy selectos. Yo creo que los que pueden poner alto a esto, finalmente Andrés Manuel ya se va. Los que pueden poner un alto a esto son las bases de Morena, ¿verdad? Que son las que estamos tratando nosotros de concientizar desde la Convención Nacional Morenista, ¿verdad? Y yo creo que, porque también no hay que ser sectarios, pues, ¿verdad? Yo creo que si hay gente que proviene de otras expresiones, de otros partidos, y que acude, digamos, a estas filas con el propósito de contribuir a un cambio, bienvenido sea. Ahora, el problema es que vamos a seguir necesitando de los chapulines, ¿verdad? Pero el necesitar de los chapulines no se deriva de que se vuelva obligación excluir a los morenistas de los puestos o de las posibles candidaturas. Este es el equilibrio que hay que conseguir, ¿no? Sería una tontería pensar que no seguimos necesitando de alianzas. Y máxima ahora que estamos nosotros pensando en que tenemos que conseguir una mayoría calificada. Imagínate tú, vamos a seguir necesitando de las alianzas y de ser flexibles y de no ser sectarios ante esto. Y además no tener una idea que es equivocada, que todo el que es fundador de Morena es puro por naturaleza. Yo he conocido fundadores de Morena que son verdaderamente corruptos y oportunistas, o que se volvieron corruptos y oportunistas en el camino, ¿no? Bien. Como ves, yo no tengo pelos en la lengua, ¿no? Hay, en la agenda internacional, colocándose un poco con lo nacional, yo veo un asunto que es, Andrés Manuel no es un globalista, Andrés Manuel es un nacionalista, ¿no? En el sentido del globalismo contra el nacionalismo, que ya es otra vertiente para considerar siempre entre, también, además de la izquierda y la derecha. Veo yo una diferencia ideológica ahí con todas las corcholatas, o casi todas las corcholatas, las dos principales por lo menos, que sí tienden más hacia esta idea globalista de unión mundial, de Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum. ¿Se va a perder este nacionalismo? Pues fíjate tú que hace unos 4 o 5 años yo tenía esa misma idea que tú tienes de Andrés Manuel. Por ejemplo, me parecía eso de que la mejor política exterior es una buena política interior. Me parecía que que era equivocado tener esa visión. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo en estos 4 o 5 años? Estamos viendo un gobierno que tiene una idea global del papel de México. Te voy a poner varios ejemplos. Todo el planteamiento que está haciendo Andrés Manuel acerca de la necesidad de crear un bloque norteamericano para poder equilibrar el crecimiento de China y con ello crearle, digamos, condiciones negativas a una eventual guerra en el futuro entre China y Estados Unidos. Esta es toda una visión de la cual ha participado de una manera muy protagónica, por cierto, Marcelo. Toda la idea que tiene Andrés Manuel de que la OEA tiene que ser reformada, también Marcelo la ha compartido y la ha dicho. Y la idea de la necesidad de establecer una alianza hacia el sur también, con el ALCA, y teniendo como factores protagónicos a Lula en el Brasil y Argentina, si es que supera las elecciones ahorita en octubre, también es una visión de mundo. La necesidad de diversificar la dependencia y en medio de todo esto tender puentes hacia China, en el marco del proyecto de la Franja y Ruta de la Seda, también es una visión que tiene una concepción global, ¿no? Por supuesto, digamos, he escuchado yo a algunos compañeros que se han puesto a revisar los programas, ni siquiera los programas, lo que han dicho en las entrevistas los distintos aspirantes, pareciera ser que los que tienen una visión más completa en ese sentido es Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. Bueno, Marcelo Ebrard con mayor razón, pues sí es un internacionalista y fue un magnífico canciller, ¿no? Bien, para Puebla, usted le hacía una serie de preguntas a los candidatos en una columna. ¿Cuáles son las exigencias que se requieren? Bueno, yo en un artículo que publiqué en algún periódico, no voy a decir el nombre porque
Estoy aquí en casa de otro periódico, ¿verdad? Del Ciudadano. Pero en un periódico donde yo publico esa columna, y también la publico aquí en El Ciudadano, por cierto, muchas gracias por la hospitalidad, yo expresaba que tiene que haber en el plano político, en el plano de la reforma política y de la democracia, agendas que supuestamente debería haber cumplido un gobierno de la 4T y que no lo hizo. Entre ellas yo planteo la necesidad, por ejemplo, de la plena independencia de los tres poderes. Me podrían decir, bueno, pero esto está hasta en la Constitución. Sí, bueno, está en la Constitución, pero aquí y en Puebla probablemente en la Constitución local está, pero ¿realmente ha sucedido eso en estos 4 años? Por ejemplo, la independencia de la prensa frente al gobierno de turno. Yo les pregunto a ustedes, ¿realmente ha sucedido eso? A mí me ha tocado que yo he tratado de impulsar temas en ciertos periódicos y me han dicho... Bueno, yo no estoy seguro de que eso sea una cuestión de agenda de la 4T. El propio presidente tampoco es muy respetuoso de los diferentes poderes. El legislativo no es una extensión del ejecutivo en el nivel federal simplemente porque no puede serlo, porque no tiene los votos. Si los tuviera, pasarían o han intentado pasar las reformas. El Poder Judicial es tan independiente que está actuando casi como un partido judicial. Bueno, pero no es como que no se haya intentado poner a 4 ministros que después terminaron traicionando al presidente. Pero si pudiera ser de otra forma... Cualquiera, esto es el juego político. No nos tiremos las cartas entre gitanos. El PRI, el PAN hicieron eso y lo que le sigue. Entonces esto forma parte de crear una correlación de fuerzas distintas en los distintos poderes. ¿Y no es parte del juego político aquí en Puebla? Sí. Porque esas son las mismas reglas. Y aquí sí hay las mayorías, aquí sí hay el poder legislativo. No, una cosa es tratar de, digamos, de tener una correlación de fuerzas mejor en los distintos poderes, y otra cosa es imponerles lo que tienen que decir y lo que tienen que hacer. Es distinto, ¿no? Y con la prensa, una cosa es también tratar de tener una buena prensa y otra cosa es decirle a un periódico sobre este tema, por ejemplo, sobre lo de Coyameapan, ¿no? Sobre este tema no vas a hablar. Y que los periódicos acepten sin chistar ese asunto. También hay otro tema que yo creo que debe reformarse, es el asunto de la criminalización de los dirigentes antiextractivistas o que luchan por los derechos de la naturaleza, ¿verdad? Hace 2 semanas tuvimos un preso, Torres Chocolatl. Hoy estamos teniendo un acoso a otro líder, Floro, ¿no? Ese tipo de cosas no deberían suceder en un gobierno de la 4T. El asunto, hay otro tema también de una agenda que tiene que ver con el derecho a decidir, la despenalización del aborto. Otro asunto, la remunicipalización del agua. Hoy vivimos una empresa privada que controla el agua, que da pésimo servicio, irregular servicio, que cobra el servicio del agua, aunque no haya agua en ciertas regiones, que está, digamos, puesta totalmente en un abuso, ¿verdad? Y que la 4T debería haberse planteado, por ejemplo, en Puebla, un sendero, por lo menos, una ruta, para ver cómo se resuelve ese problema, ¿no? Bien. Ahora, en este baile que vamos yendo entre temas y regresando al anterior, siempre después de una pregunta introductoria, el siguiente tema, ahora, ¿qué exigencias deben de haber para el próximo gobierno de la 4T federal? Bueno, para el próximo gobierno federal. Bueno, yo creo que se trata de hacer una agenda progresista que incluya, por ejemplo, ya te lo había mencionado anteriormente, ¿verdad? La reforma electoral, la reforma judicial, la reforma eléctrica, la reforma hacendaria, ¿verdad? Digamos, yo creo que estas son donde se va a ver. Y algo que es muy importante, mira, esto es muy importante. Algo que Andrés Manuel repite una y otra vez en las mañaneras: la separación del poder político con respecto al poder económico. Si un gobierno, el próximo gobierno, cualquiera que esté, empieza a dar indicios de que esa separación de poderes no se está dando,
Eso quiere decir que el proyecto de la 4T está siendo traicionado. Esto no quiere decir que este próximo gobierno, como tampoco lo ha sido este, sea un gobierno antiempresarial. Yo creo que cualquiera que estudie los datos económicos verá que los sectores empresariales en estos 4 años y medio han ganado cualquier cantidad de dinero. Los bancos han ganado una enorme cantidad de dinero. Lo cortés no quita lo valiente. El que tú, empresario, seas muy próspero, finalmente nos beneficia a todos, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que tú, empresario, me vengas a decir a mí que yo soy el poder electo por el pueblo, qué es lo que tengo que hacer. ¿Qué es lo que sucedió con todos los gobiernos neoliberales? Acuérdate, pasamos de aquella época en la que el papá del de Televisa, ¿cómo se llamaba? El tigre, Azcárraga Milmo, decía, yo soy el soldado del presidente. Fíjate, eso decía Azcárraga Milmo. Quiere decir que el poder político era muy fuerte en la época del priato. A una época en la que Peña Nieto se volvió el soldado de Televisa. Eso no puede ser. Y que un grupo de empresarios eran los que tenían secuestrado el Poder Ejecutivo y decían qué es lo que había que hacer. Entonces, esto es lo que se terminó con el gobierno actual y es lo que debe seguir. Si empezamos a observar síntomas de que esto está terminando, pues ya chupamos faros. Y se terminó realmente porque ya no se pudo ser distinto. Pero yo no creo que yo no veo ningún indicio de que el presidente López Obrador no quiera tener sometidos a los medios de comunicación. Los regaña desde la mañanera, les dice diferentes... Él le encantaría poderlos tener controlados. Tú trabajas acá y tú sabes que una manera muy efectiva de tener sometidos a los medios es maiciarlos. Y el presupuesto del gobierno federal a los medios de comunicación bajó radicalmente. Entonces, no me digas que quieres someterlos. Otra cosa es que desde la rueda mañanera él se reserva el derecho de responderles. Luego la derecha dice, es que está polarizando. No está polarizando. Ya existe un encono por parte del montón de intereses que han sido tocados por el gobierno que hace que digamos, los grandes medios de comunicación y a través del uso de redes, el golpeteo mediático sea perceptible. Pero esto no es ninguna novedad, esto está sucediendo en toda América Latina. Son 2 armas las que se están usando ahora. Una es el asesinato moral a través del linchamiento mediático y la otra es el lawfare, la guerra judicial. Son los 2 grandes medios que la derecha lo está haciendo. Se lo escuché por primera vez de una manera prístima en el 19, cuando se fundó el Grupo Puebla, y se lo escuché a Ernesto Samper, el expresidente colombiano, que no es ningún marxista, ni socialista, ni nada de eso. Es un hombre progresista. Dijo, ahorita, la manera en que nos pueden acabar todos estos es a través de la guerra judicial y el linchamiento mediático. Entonces, no hay un intento, yo no veo realmente un intento de López Obrador de someter a los medios. Pues mira tú, Televisa, TV Azteca, pon cualquier radio. Yo he hecho ese ejercicio, ¿verdad? Voy cambiando de radio cuando voy en el carro y todos invariablemente están repitiendo el discurso del Mesías tropical. México es un desastre, México está hundido en un baño de sangre, ¿verdad? En México estamos terriblemente peor que antes. Ese es el discurso que tú oyes, lees, ves en los medios de comunicación. ¿Cuál dictadura? ¿Cuál dictadura donde el gran adalid de la derecha neoliberal, que no es neofascista, es demasiado inteligente como para hacerlo, como es Héctor Aguilar Camín, públicamente dice que el presidente es un pendejo, ¿verdad? Y no le pasa nada, como debe suceder. No le puede pasar nada a un ciudadano, incluso que incluso insulte al presidente, ¿verdad? Ahora sí me gustaría regresar a una última pregunta local. No sé si sea algo que usted ha pensado o si ni siquiera le interese. Pero yo he escuchado varias teorías interesantes de estas conspirativas
acerca de qué le pasó a Rafael Moreno Valle, al exgobernador de Puebla. ¿Qué cree usted que le pasó? ¿Se cayó el helicóptero? ¿Lo tiraron? ¿O tiene algún tipo de lo más explicación? chistoso de estas teorías conspirativas es que Rafael Moreno Valle y Marta Erika Alonso están vivos. ¿Cree usted eso? Y que a lo mejor están viviendo en una isla paradisíaca, digamos una muerte civil, pero una vida real que es paradisíaca. A ver, conociendo la naturaleza de la relación entre Rafael Moreno Valle y Marta Erika Alonso, ¿tú podrías creer que eso es posible? Imposible. No, pues no, ellos no eran una pareja, eran un equipo. Era un equipo bastante sólido de trabajo, como el que aparece en Netflix, en la serie de House of Cards, ¿no? Entre Frank Underwood y Claire Underwood. Sí, es ese tipo de relación que era. Rafael Moreno Valle era uno de los políticos más talentosos que ha tenido México. Muy probablemente sería el candidato indiscutible para el año entrante de la derecha. Yo creo que lo que sucedió, sucedió. Están muertos y que pudo haber sido un accidente o un sabotaje. ¿Alguna idea de quién los mandó a sabotear? Uy, Rafael Moreno Valle tenía múltiples enemigos, ¿verdad? Yo he escuchado de diversos tipos de cosas, pues no tengo pruebas de nada, pues, ¿verdad? Desde adversarios dentro del propio PAN hasta prestanombres que querían quedarse con su dinero. Bueno, todo esto forma parte de la especulación. Yo no te podría decir, ¿verdad? El motivo, ni siquiera podría decirte si fue accidente o no fue accidente. Pero lo que sí estoy seguro es que están muertos y que esa muerte cambió el destino de Puebla. Nosotros en diciembre, el 8 de diciembre, 10 de diciembre del 2018, con Luis Miguel, digamos, a la cabeza, estábamos preparándonos para crear el Frente Poblano de Resistencia en un mitin escuálido que hicimos ahí al lado de la iglesia de la Compañía para resistir 6 años. Y 14 días después, a las 4 de la tarde, el día de Navidad, de Nochebuena, ¿no? El día de la Nochebuena, estábamos enterando nosotros que la vida había dado un giro total. Ese día, 24 de diciembre, para mí significó como que hubiéramos retrocedido un año, porque ese día comenzó nuevamente la campaña electoral, ¿no? Regresando un poco a lo de la polarización nacional, evidentemente coincido con usted en que la polarización no es producto de la mañanera, sino un producto de desarrollo tecnológico, la cantidad de información que hay disponible, las redes sociales han influenciado muchísimo, el golpeteo mediático y este fenómeno no solamente está repitiendo en América Latina, en todo el mundo. En Estados Unidos el país está polarizado, en todos los países de Europa hay una gran división. Ahora, ciertamente creo que el presidente le echa leña al fuego. Tampoco es que no haya aprovechado políticamente la situación o que no le guste. Yo creo que al presidente le gusta decir, miren, aquí hay de dos, no hay más, hay de dos sopas. O sea, hay dos proyectos realmente, o el antiguo régimen o un cambio de régimen. Y que quizás lo ve como algo positivo. ¿Será buena esta división? Mira, lo que pasa es que esa polarización no es solamente un producto mediático, es producto de políticas públicas que han afectado privilegios de todo tipo. Por lo tanto, los que tenían esos privilegios se enojan, se agrupan, ¿verdad? Y lo que antes era, digamos, el PAN y el PRI, no de ahorita, desde que empezaron las concertaciones con Diego Fernández de Ceballos, empezó a nacer el PRIAN. Ahora ya está totalmente consolidado por el surgimiento de una hegemonía con Morena. Se han reducido, digamos, en preferencias electorales, se han visto en la necesidad de unirse el PRI y el PAN. Y el PRD, pues lo que quede del PRD, ¿verdad? Aquí lo único que rompe ese esquema es Movimiento Ciudadano, que no se ha plegado a eso. Pero creo yo que tampoco hay que subestimar la fuerza de este sector, porque esta fuerza de este sector no solamente son los partidos que están por la calle de la amargura. Detrás de todas estas fuerzas está la fuerza empresarial, que mayoritariamente, pese a que está ganando y está contenta con Andrés Manuel, finalmente no es su gobierno de este sector empresarial. Están los intereses de los Estados Unidos,
que por muy buenas relaciones y por muy simpático y amoroso que parezca Biden, ese viejito encantador, pues no olvidemos que Biden es el presidente de la mayor potencia imperial del mundo y tiene intereses en México muy claros y en toda la cuenca del Caribe, ¿verdad? En sus planes de dominación imperial. Máxima ahora que ya le surgió una potencia que le está paulatinamente quitando la influencia, que es China. Y peor aún, la alianza de China, Rusia e India, ¿no? Todo esto que entra, todo esto de la polarización. Son múltiples factores los que expresan. Y yo estoy de acuerdo, Andrés Manuel ha sido siempre un hombre de combate. Me atacan, ataco. Dicen tal cosa que es mentira, yo respondo que no es cierto, ¿no? ¿Verdad? Y que múltiples mentiras se dicen constantemente, muchas, ¿verdad? Para empezar, pues todo este escándalo que hizo Carmen Aristegui y esta plataforma de madrazo con respecto a la casa de José Ramón, el hijo de Andrés Manuel, ¿verdad? Una mentira absoluta, pues. Hasta la propia empresa desmintió que no tenía ni nada que ver con la familia de la esposa de José Ramón. Y así como eso hay un montón de mentiras, ¿no? Yo he visto fotos de Andrés Manuel hijo junto a un Rolls Royce y con un Rolex, ¿verdad? Todo aquel que no conozca a Andrés Manuel se da cuenta que el tipo que está ahí no es Andrés Manuel. Pero yo conozco a Andrés Manuel porque estoy en esto desde hace tiempo. Cualquier persona, digamos, medianamente informada conoce la cara de Andrés Manuel López Beltrán. Pero millones de personas que miran eso, que no saben quién es, se creen que el tipo tiene un Ferrari, ¿verdad? Y que anda con un Rolex y que anda con unos zapatos tenis totalmente, digamos, caros. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando, creo yo, es que la derecha tiene en el poder mediático su principal arma de ataque y en el poder judicial la segunda arma de ataque. En mi natal Guatemala, la dictadura en el pasado asesinaba, secuestraba y masacraba. Hoy ya no lo está haciendo. Hoy está linchando mediáticamente y asesinando judicialmente. Hoy tenemos más de un centenar de exjueces, exfiscales, hasta una ministra de la Suprema Corte, todos operadores de justicia, periodistas que están en el exilio. Yo tengo una lista, 53 nombres de exiliados, pero son más que están en Estados Unidos, Europa y México. ¿Por qué? Porque hay una dictadura que ya no está matando. Doctor, usted fue miembro del CEN. Sí. Sí. Y realmente la pregunta es, ya entrando a la última etapa, acerca del partido. ¿De qué sirve el partido? El partido hecho un desastre, el partido confrontado entre diferentes fuerzas, ya ahorita más unificado, pero a través de una serie de congresistas que representan solamente a sus gobernadores en todo el país. ¿Cuál es el punto de esto o para qué está? Bueno, mira, yo creo que este partido, Morena, en primer lugar es un partido que empezó a gestarse en el 2012. Yo soy uno de los fundadores. En rigor, en el 2011, cuando creamos la asociación civil, ¿no? En el 2012 empezó a gestarse, yo participé en las asambleas fundacionales y en julio del 2014 logra su registro y en el 2018 gana la presidencia. Entonces es un partido con un crecimiento acelerado, con un proceso de maduración incompleto, ¿verdad? Con gente que muy probablemente no estaba lo suficientemente sólida desde el punto de vista político ideológico, que de repente se ve con un montón de poder y que empiezan pues a observarse fenómenos de oportunismo, con el crecimiento de gente que viene de otras culturas políticas porque se incorpora al partido y por lo tanto trae la cultura política contra la cual nosotros estamos luchando, ¿verdad? O sea, es un partido que tiene muchos problemas, ¿verdad? Y en medio de todo eso, hasta el momento, ha sido sumamente exitoso,
porque ha ido ganando y ganando y ganando elecciones, ¿no? ¿Ha sido el partido que ha sido exitoso o ha sido más bien el movimiento? Yo creo que sí, tienes razón. Yo creo que no podemos decir que esto es obra del genio político de Mario Delgado. Sí, yo cuando pregunto del partido me refiero a la estructura partidista. Bueno, la estructura partidista es algo sobre la cual hay que trabajar mucho. En eso coincido contigo. La estructura partidista, empezando por sus órganos de dirección. La experiencia mía en el CEN, estuve 7 años en el Comité Ejecutivo Nacional y yo creo que esta experiencia de haber logrado ser miembro del CEN es uno de los grandes privilegios que tuve yo en mi vida, ¿no? Es una de las cosas que me siento más orgulloso en mi vida. Me voy a morir celebrando ese hecho, ¿verdad? Ahora eso no me quita a mí que no sea crítico, ¿verdad? Y yo pienso, por ejemplo, que el CEN en los últimos años fue una especie de florero. Las verdaderas decisiones se tomaban afuera del CEN. El CEN era usado nada más para que fuéramos a votar lo que ya se había decidido en otra parte y cumplir con eso un requisito que el IFE o el INE te pone para poder validar las decisiones de partido. Ahora, eso ha sido funcional. Han ganado casi todas las gobernaturas a las que se han presentado. Pero bueno, pero tiene ¿Debe de mantenerse así o no? No, yo creo que no. Yo creo que el partido debe fortalecer sus órganos colegiados de dirección, debe fortalecer la autonomía de sus consejos estatales, de sus comités ejecutivos estatales, debe hacer la separación entre el partido y el gobierno. Sí debe haber, igual que una separación entre el poder ejecutivo y los distintos poderes de la Unión, también una separación entre el presidente y su partido. Yo creo que sí. Yo creo que el partido no puede convertirse en un partido de Estado. Tiene todo el derecho a convertirse en un partido hegemónico, pues de eso se trata la política, pero no puede convertirse en un partido de Estado, es decir, que el partido sea extensión del Estado. Por eso, por ejemplo, yo estoy en contra de que los gobernadores que tiene Morena y sus aliados, por derecho propio, sean parte del Consejo Nacional, y de que el presidente del Consejo Nacional sea un gobernador, en este caso el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo. No me gustó saber que en el último Consejo Nacional, donde se aprobaron todas estas reglas para la sucesión presidencial, que fueron un extraordinario acierto del partido, la forma en que se decidió, pero los VIP eran los gobernadores. ¿Por qué no estaban entre los VIP todos los líderes de los movimientos sociales? Esta es la gran diferencia entre un partido Estado y un partido movimiento. Esto es, por ejemplo, lo que la Convención Nacional Morenista está planteando, ¿verdad? Pero en fin, yo creo que estos son todos los problemas que todo movimiento transformador tiene. Los grandes movimientos transformadores no son hechos por ángeles y querubines. Y voy a repetir algo que me dijo hace muchos años un activista del movimiento. Mira, Carlos, me dijo, nosotros, mientras más grandes seamos, más impuros vamos a ser. ¿Cuál es la conclusión que se saca? Que si queremos ser puros tenemos que ser chiquitos. Entonces, bueno, yo prefiero ser grandote con un montón de impurezas para poder transformar hechos y con todas las contradicciones que todo gran movimiento de transformación tiene. ¿Cómo se vería un México de 100 años de un gobierno de la Cuarta Transformación, yendo modificándose? Pero si la 4T gobernara durante los próximos 100 años... Bueno, me estás haciendo una pregunta al estilo de los chinos. Tú sabes que el Partido Comunista Chino en el 2049 habrá terminado lo que ellos llaman la primera fase del socialismo. En el 2049 ellos entrarán al socialismo desarrollado, dicen, ¿no? Ya lograron erradicar la pobreza y están ahora en una sociedad medianamente acomodada, ¿verdad? Pero claro, el caso chino es único. Yo no creo que Morena vaya a durar 100 años, por supuesto. Además sería negativo que durara. Pero más allá de que lo vaya a hacer o no, ¿cuál es la visión de México? Porque si el panismo gobernara durante 1000 años, quizás nos convertiríamos en Texas, ¿no? O sea, una visión así, un país de ese estilo... Digamos que una continuidad de estas líneas que ha generado la 4T, independientemente de que Morena siga o no, suponiendo que se convirtieran en políticas de Estado,
Correcto. ¿Verdad? Nosotros esperaríamos una sociedad en la que, por ejemplo, el derecho a la salud fuera absolutamente respetado, en que todas las personas tuvieran derecho a una pensión, digamos, mucho más jugosa de lo que es ahora la pensión para adultos mayores. Tendríamos que pensar en un gobierno fuerte, que al mismo tiempo no fuera totalitario, ¿verdad?, ni autoritario. Tendríamos que pensar en jóvenes que no tuvieran el problema que tienen los jóvenes ahora. El problema que tienen los jóvenes ahora es que aún los jóvenes que tienen la posibilidad de haber concluido una carrera universitaria salen y se enfrentan al monstruo del desempleo, ¿verdad? Ya no digamos los jóvenes que no tienen ni siquiera esa preparación. Tendría que haber una sociedad en la que, digamos, la reforma moral e intelectual, esta revolución en las conciencias, hiciera prevalecer un espíritu colectivo y solidario en lugar del individualismo que pregona el neoliberalismo en la actualidad. Hemos estado leyendo en mi posgrado de sociología un semestre a todos los teóricos neoliberales. Era un deber. Si yo soy crítico del neoliberalismo, tengo que leer a los teóricos y ya lo hice. Y el pilar fundamental del neoliberalismo es el culto del individuo. El neoliberalismo lo que hace es que le responsabiliza al individuo de su éxito o fracaso en la vida. Tú fracasaste es porque eres un inútil. Si ganaste y triunfaste es porque eres un tipo exitoso. Eso no es cierto, ¿verdad? La gente gana o pierde según el ambiente social que tiene para su desarrollo. Y eso es obligación del Estado crearla. O sea, salud, educación, bienestar, pensión para los adultos mayores, eliminación de la pobreza, que México fuera lo que es ahora China, una sociedad medianamente acomodada, donde ya no hay pobres en China, ¿no? Esto es lo que uno podría esperar en el futuro, ¿verdad? No es el comunismo que soñábamos los marxistas, pero es tan fuerte la impronta del neoliberalismo que hasta esto tiene ribetes utópicos. Doctor Carlos Figueroa Ibarra, muchísimas gracias y muchísimas gracias a la audiencia de Ciudadano México por haber escuchado esta gran entrevista. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias a ti, Julián, por esta entrevista incisiva.